El tranquilo pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, nunca imaginó convertirse en el escenario de uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de México. El Instituto Superior de Arte y Cultura San Miguel, reconocido por su prestigioso programa de artes visuales, se encontraba en el corazón de esta pesadilla. Las hermanas gemelas idénticas, Marina y Mariana Velasco, de 19 años, destacaban no solo por su extraordinario talento artístico, sino también por su belleza cautivadora y personalidades complementarias. Marina, la más extrovertida, soñaba con convertirse en fotógrafa de renombre internacional, mientras que Mariana, introvertida y reflexiva, se especializaba en pintura abstracta. El profesor Gabriel Mondragón, de 45 años, llegó al instituto en septiembre de 2023 para impartir la clase de Teoría del Arte Contemporáneo. Con un doctorado de la UNAM y publicaciones reconocidas internacionalmente, su llegada generó gran expectación. Alto, de complexión delgada y cabello entrecano, Mondragón emanaba un aire de sofisticación que cautivaba tanto a estudiantes como a colegas. La detective Laura Hinojosa, veterana de la Policía Estatal, con 20 años de experiencia, notó algo inquietante en el primer reporte que llegó a su escritorio en febrero de 2024. La desaparición de varios objetos personales de las gemelas Velasco parecía insignificante al principio, pero su instinto le decía que había algo más siniestro detrás. Carmen Velasco, madre de las gemelas y propietaria de una galería de arte local, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de sus hijas. Mariana se volvió más retraída, mientras que Marina mostraba signos de ansiedad. Las calificaciones de ambas, siempre sobresalientes, comenzaron a fluctuar. El profesor Roberto Ávila, mentor de las gemelas desde su primer año, compartió con la detective Hinojosa sus preocupaciones sobre la atención especial que Mondragón mostraba hacia las hermanas. Siempre las retenía después de clase, les asignaba proyectos especiales, las invitaba a exposiciones privadas, recordó Ávila durante su primera declaración. La investigación reveló que Mondragón había sido investigado en su anterior institución en Ciudad de México por comportamiento inapropiado con estudiantes, pero los casos fueron desestimados por falta de evidencia. María Fernández, su exesposa y curadora de arte, describió durante una entrevista su obsesión por las similitudes y diferencias entre gemelos, un tema recurrente en su trabajo académico. A medida que avanzaba el semestre, las cámaras de seguridad del instituto captaron a Mondragón merodeando cerca del estudio de arte donde las gemelas solían trabajar hasta tarde. La bibliotecaria Elena Ramírez reportó haberlo visto fotografiando discretamente a las hermanas durante sus sesiones de estudio. El descubrimiento más perturbador llegó cuando Sofía Torres, compañera de clase de las gemelas, encontró un cuaderno olvidado en el salón. Contenía bocetos meticulosos de Marina y Mariana en diferentes situaciones, algunos inquietantemente íntimos, junto con anotaciones obsesivas sobre sus rutinas diarias. La tensión en el instituto alcanzó un punto crítico cuando Marina comenzó a recibir mensajes anónimos con detalles precisos sobre su vida privada. El oficial de seguridad del campus, Jorge Mendoza, aumentó las rondas nocturnas después de que varias estudiantes reportaran sentirse observadas. La detective Hinojosa estableció una vigilancia discreta sobre Mondragón, documentando sus movimientos y contactos. Sus sospechas se intensificaron al descubrir que había alquilado un pequeño estudio fotográfico en las afueras de San Miguel, algo que no había declarado a la administración del instituto. El caso tomó un giro dramático cuando Alejandra Ruiz, una estudiante de intercambio, reveló haber visto a Mondragón siguiendo a las gemelas hasta su casa en varias ocasiones. La información coincidía con los registros de las cámaras de seguridad del vecindario, que mostraban un vehículo similar al suyo,
estacionado durante horas cerca de la residencia Velasco. Los padres de las gemelas, incluyendo a su padre, Ricardo Velasco, un respetado médico local, comenzaron a notar objetos movidos en su casa y ventanas abiertas sin explicación. La tensión en la familia era palpable y las hermanas comenzaron a mostrar signos de estrés postraumático. La detective Hinojosa sabía que estaba lidiando con algo más que un simple caso de acoso. Las evidencias apuntaban a un patrón de comportamiento obsesivo que se intensificaba con cada día que pasaba. El tiempo se estaba acabando y el presentimiento de que algo terrible estaba por suceder no la dejaba dormir. La psicóloga del instituto, doctora Patricia Mendoza, comenzó a documentar cambios preocupantes en las entrevistas con las gemelas. Marina ha desarrollado un miedo irracional a estar sola, mientras que Mariana muestra signos de depresión severa, señaló en sus informes confidenciales. El conserje nocturno, Ramón Gutiérrez, de 58 años, proporcionó información vital cuando reportó haber encontrado una cámara oculta en el estudio de arte. Estaba tan bien escondida detrás de unos lienzos que solo la noté cuando se cayó mientras limpiaba, declaró a la detective Hinojosa. Diana López, la mejor amiga de Marina, reveló que las gemelas habían comenzado a recibir regalos anónimos, pequeñas cajas con fotografías artísticas manipuladas digitalmente que las mostraban en situaciones perturbadoras. Parecían dormidas, o algo peor, describió entre lágrimas. El técnico forense Miguel Ángel Reyes analizó las fotografías y confirmó que habían sido tomadas sin el conocimiento de las víctimas. El ángulo y la calidad sugieren equipo profesional y conocimientos avanzados de fotografía, explicó en su informe preliminar. La secretaria académica, Lucía Morales, de 50 años, proporcionó acceso a los registros de Mondragón, revelando un patrón inquietante. Había solicitado específicamente enseñar a los grupos donde estaban las gemelas, manipulando los horarios administrativos. El profesor de fotografía, Andrés Sotomayor, compartió su preocupación sobre el interés inusual de Mondragón en su clase. Siempre preguntaba sobre técnicas de revelado en cuarto oscuro y efectos especiales, aunque no era parte de su especialidad, mencionó durante su interrogatorio. El guardia de seguridad Felipe Ortiz documentó múltiples instancias de Mondragón merodeando el campus después de horas de clase, especialmente cerca del laboratorio de fotografía. Sus registros de vigilancia se convirtieron en evidencia crucial. La vecina de las gemelas, doña Carmen Ortega, de 75 años, reportó haber visto luces extrañas en el jardín de los Velasco durante la noche. Parecían destellos de flash fotográfico, declaró, proporcionando fechas específicas que coincidían con los períodos de vigilancia. El técnico en informática del instituto, Héctor Rodríguez, descubrió actividad sospechosa en la computadora de Mondragón, búsquedas sobre efectos de diversos sedantes y técnicas de manipulación psicológica. Isabela Martínez, estudiante de último año, recordó un incidente perturbador. Vi al profesor Mondragón salir del cuarto oscuro un día que las gemelas habían estado trabajando allí. Parecía nervioso y guardaba algo apresuradamente en su maletín. La detective Hinojosa y su equipo comenzaron a construir un perfil más completo del sospechoso. Las entrevistas con sus antiguos colegas en Ciudad de México revelaron un historial de comportamientos obsesivos y fijaciones con estudiantes que compartían características físicas similares. El doctor Alberto Vega, psiquiatra forense consultado por la policía, analizó los escritos y fotografías encontrados en posesión de Mondragón. Muestra signos claros de un trastorno obsesivo con elementos de erotomanía y fijación patológica por la dualidad, concluyó en su evaluación preliminar. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Marina encontró una réplica exacta de su collar favorito en su casillero, junto con una nota que decía: «Pronto seremos uno».
El análisis caligráfico confirmó que la letra correspondía a Mondragón. María Teresa Guzmán, la farmacéutica local, reportó que Mondragón había estado comprando cantidades inusuales de medicamentos, con recetas que parecían falsificadas. Esta información alertó aún más a los investigadores sobre sus posibles intenciones. El capitán de policía Ernesto Valenzuela, supervisor de la detective Hinojosa, autorizó una vigilancia las 24 horas sobre Mondragón después de que el análisis de su computadora personal, realizado por la experta en informática forense Ana Karen Durán, revelara archivos encriptados con miles de fotografías de las gemelas. La profesora de Historia del Arte, Beatriz Quintana, de 55 años, proporcionó información crucial sobre el comportamiento errático de Mondragón en las reuniones de facultad. Comenzó a hablar obsesivamente sobre la dualidad en el arte y cómo las gemelas representaban la perfección artística suprema, declaró. El jardinero del instituto, José María Flores, de 63 años, encontró una cámara de video profesional oculta en los arbustos cerca del estudio de arte. Estaba camuflada con hojas artificiales conectada a una batería de larga duración, informó a las autoridades. La doctora Claudia Montoya, especialista en comportamiento criminal del Departamento de Justicia Estatal, analizó los diarios encontrados en el apartamento de Mondragón. Sus escritos revelan una progresión peligrosa desde la obsesión artística hasta la posesividad patológica, advirtió en su informe. El dueño de la cafetería local, Francisco Paco Ruiz, recordó conversaciones inquietantes con Mondragón. Hablaba sobre cómo las gemelas eran como una obra de arte viviente que necesitaba ser preservada antes de que el mundo las corrompiera, mencionó durante su declaración. La terapeuta ocupacional Verónica Paz, quien trataba a Mariana por ansiedad, notó signos preocupantes. Me confesó que sentía una presencia constante observándola, incluso en lugares supuestamente seguros, reportó a la detective Hinojosa. El técnico de laboratorio Daniel Moreno descubrió sustancias químicas sospechosas en el estudio privado de Mondragón. Encontramos compuestos que podrían usarse para revelar fotografías, pero también para fabricar sedantes potentes, explicó en su informe técnico. La bibliotecaria auxiliar Sandra Vidal proporcionó registros de los libros consultados por Mondragón, textos sobre taxidermia artística, preservación de especímenes y técnicas fotográficas post-mortem del siglo XIX. El guardia de seguridad nocturno, Alberto Cazares, reportó actividad sospechosa en el laboratorio de fotografía durante las madrugadas. Las luces se encendían entre las 2 y 4 de la mañana, aunque el acceso estaba supuestamente restringido, declaró. La madre de otra estudiante, Isabel Ochoa, contactó a la policía después de que su hija Julia reconociera similitudes entre su caso y el acoso que había sufrido en su anterior universidad. También era fotógrafa y tenía una hermana gemela, reveló el doctor. Raúl Mendoza, psiquiatra forense consultado por la Fiscalía, analizó las notas y fotografías encontradas. Existe un patrón claro de escalada en su comportamiento obsesivo, típico de los acosadores que eventualmente pasan a la acción física, advirtió. La detective Hinojosa encontró conexiones perturbadoras con casos similares en otras instituciones educativas. El profesor de criminología, Ricardo Torres, ayudó a establecer un perfil del comportamiento predatorio de Mondragón. Marta Galván, la recepcionista del instituto, recordó llamadas extrañas durante la noche. Alguien respiraba al teléfono y colgaba cuando preguntaba quién era. Siempre coincidía con las noches que las gemelas se quedaban hasta tarde trabajando en sus proyectos, declaró. La investigación dio un giro alarmante cuando Elena Fuentes, estudiante de intercambio, encontró un cuaderno con planes detallados para preservar la belleza eterna de las gemelas
mediante un elaborado proceso fotográfico y químico. El teniente de policía Rafael Montero, experto en casos de acoso, identificó un patrón perturbador en el comportamiento de Mondragón. Sus investigaciones previas en la Ciudad de México habían sido archivadas bajo circunstancias sospechosas, sugiriendo posibles sobornos a funcionarios. La doctora Luz María Castellanos, toxicóloga forense, analizó muestras de café que Marina había dejado sin terminar en su estudio. Encontramos trazas de sustancias sedantes que coinciden con las encontradas en el laboratorio privado de Mondragón, confirmó en su informe. El profesor jubilado Emiliano Suárez, de 70 años, contactó a la detective Hinojosa con información crucial. Hace 20 años, Mondragón fue expulsado de la Universidad de Guadalajara por comportamiento obsesivo hacia unas estudiantes gemelas. El caso fue encubierto para evitar escándalos, reveló. La estudiante Valeria Campos descubrió una habitación oculta en el estudio privado de Mondragón. Encontré un mural completo con fotografías de las gemelas, todas tomadas sin su conocimiento. Había fechas y anotaciones detalladas sobre sus rutinas, declaró temblando. El doctor Guillermo Arteaga, especialista en psicopatología criminal, analizó los diarios personales de Mondragón. Sus escritos revelan una fantasía elaborada donde él se ve como un preservador de la belleza perfecta, con planes específicos para inmortalizar a las gemelas, explicó. La propietaria del edificio donde Mondragón tenía su estudio, Magdalena Ortiz, reportó sonidos extraños durante la noche. Escuchaba ruidos de equipos fotográficos y voces femeninas amortiguadas, pero él insistía en que trabajaba solo, mencionó. El técnico de mantenimiento Pedro Solís encontró un sistema elaborado de cámaras ocultas en los dormitorios del campus. Había conexiones que llevaban directamente a un servidor en el estudio privado de Mondragón, informó. La enfermera del campus, Rosa Méndez, recordó incidentes donde las gemelas presentaron síntomas inexplicables, de mareos y desorientación. Siempre ocurría después de las clases con Mondragón, notó en sus registros médicos. El detective junior Carlos Vega descubrió una serie de transferencias bancarias sospechosas. Mondragón había estado comprando equipos de fotografía especializados y sustancias químicas a través de proveedores internacionales no regulados, reportó. La estudiante de periodismo Daniela Quiroz, que investigaba la historia para el periódico estudiantil, encontró conexiones entre Mondragón y un fotógrafo conocido por su trabajo controversial con gemelos. Sus técnicas artísticas eran similares, enfocadas en capturar el momento de transición entre la vida y la muerte, escribió en sus notas. La psicóloga forense Andrea Molina analizó las fotografías encontradas en el estudio secreto. Las imágenes muestran una progresión perturbadora, desde la observación distante hasta fantasías cada vez más violentas de preservación artística, concluyó. El guardia de seguridad privado, Lucas Herrera, contratado por la familia Velasco, reportó intentos de intrusión en la casa familiar. Encontramos herramientas de fotografía y jeringas con sedantes en el jardín, declaró. La detective Hinojosa recibió información alarmante de la especialista en delitos cibernéticos, Mariana Cruz, sobre un sitio web encriptado donde Mondragón compartía sus obras de arte con otros fotógrafos obsesionados con gemelos. El caso alcanzó un punto crítico cuando la profesora de química, Carolina Romero, identificó las sustancias en el laboratorio de Mondragón como componentes para un proceso de preservación fotográfica permanente, que requería que los sujetos estuvieran completamente inmóviles. La detective Hinojosa recibió una llamada urgente de Marina Velasco la noche del 15 de marzo. Su hermana Mariana no había regresado de su sesión de tutoría con Mondragón. El oficial de guardia Ignacio Ramírez inmediatamente activó el protocolo de persona desaparecida.
La doctora Leticia Sarmiento, experta en análisis de comportamiento criminal, advirtió que el patrón sugería que Mondragón estaba listo para ejecutar su obra maestra. Sus últimas anotaciones indican que ha llegado al punto culminante de su obsesión, alertó. El equipo SWAT, dirigido por el comandante Javier Morales, se desplegó alrededor del estudio privado de Mondragón. La agente encubierta Teresa Medina, que vigilaba el lugar, reportó movimiento y luces intermitentes en el interior. La criminalista Silvia Navarro encontró evidencia perturbadora en el maletero del auto de Mondragón: equipo fotográfico especializado, productos químicos para embalsamamiento y varios rollos de cinta adhesiva industrial. El profesor de psicología forense, Manuel Delgado, analizó las últimas entradas del diario de Mondragón. Su lenguaje sugiere que está preparando un ritual de preservación artística que culminaría con la muerte de las gemelas, advirtió urgentemente. La oficial de comunicaciones, Cecilia Velázquez, interceptó llamadas crípticas entre Mondragón y un contacto desconocido discutiendo sobre un proyecto final que requería sujetos perfectamente simétricos. El experto en negociación de rehenes, Roberto Aguilar, estableció contacto con Mondragón mientras el equipo táctico se preparaba para intervenir. Está convencido de que su acto es una forma de arte supremo, reportó durante la crisis. La forense química, Aurora Mendoza, identificó las sustancias encontradas como una mezcla letal de químicos fotográficos y agentes paralizantes. Pretendía convertir a las gemelas en fotografías vivientes permanentes, explicó horrorizada. El equipo de rescate, liderado por el capitán Fernando Ruiz, localizó a Mariana inconsciente en el cuarto oscuro del estudio. El doctor Alejandro Torres, médico de emergencias, confirmó que había sido sedada, pero estaba estable. La detective Hinojosa dirigió personalmente el operativo final cuando Mondragón intentó secuestrar a Marina del hospital donde visitaba a su hermana. El oficial Luis Garza lo sometió después de una persecución intensa por los pasillos del hospital. La fiscal Elena Domínguez presentó evidencia abrumadora: diarios detallados, fotografías manipuladas, planes elaborados y sustancias químicas letales. Los análisis del doctor Jorge Pantoja confirmaron la naturaleza premeditada de sus acciones. El juez Ricardo Armendáriz presidió el juicio más impactante en la historia de San Miguel de Allende. La evidencia forense presentada por la doctora Carmen Aguirre demostró el alcance de la obsesión y la planificación meticulosa de Mondragón. El jurado, después de escuchar el testimonio desgarrador de las gemelas y revisar la evidencia presentada por el fiscal auxiliar, Diego Montes, deliberó durante apenas 2 horas. Gabriel Mondragón fue declarado culpable de intento de homicidio, secuestro, acoso agravado y múltiples cargos adicionales. El juez Armendáriz lo sentenció a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más tratamiento psiquiátrico obligatorio. Las gemelas Velasco, con apoyo psicológico de la doctora Taisabel Quiroga, comenzaron su proceso de recuperación. El caso se convirtió en un precedente para la reforma de protocolos de seguridad en instituciones educativas en todo México.